Oh, hola, soy Germán y te he puesto esta cáscara de plátano a que todavía no te mueres. Hoy vamos a hablar de mi actividad favorita. Respirar, trotar, comer, pegarle patadas en la cabeza a niños pequeños cuando la mamá no está mirando, jugar play, fab... ¡No! Esto. Hacer nada. Hacer nada es la mejor actividad que existe. Aparte que provoca otras cosas divertidas como la obesidad, problemas al corazón, depresión y vivir menos. ¡Yay! Pero... a esta altura, ¿quién necesita vivir hasta los 50? A la hora de acostarnos, cuando son más o menos las 11, las 12 de la noche, tenemos energía de sobra. Pero al otro día, cuando te tienes que levantar... Yo, todos los días de mi vida. Si tú eres una persona que ocupa su tiempo de forma productiva, probablemente debes mirar en menos a la gente floja. Pero déjame decirte algo. Los flojos y las flojas somos muchos más. ¿Y sabes qué haremos en contra de las personas productivas que nos miran en menos? Nada. Porque nos da flojera. Por eso este día yo vengo a defender y a justificar a la gente floja. Nosotros no somos flojos porque queremos. No es nuestra culpa. Es culpa de la sociedad. ¿Por qué? Porque siempre es más fácil culpar a alguien más. Por ejemplo, cuando quieres comer, tienes que cocinar, ¿no? Ok, entonces en una cacerola gruesa, poner a dorar los ajos en un poco de aceite de oliva. Incorporar la carne y dejar que se guise. Luego agregar los champiñones y esperar 2 horas. Luego agregamos sal y después... ¿Aló? Sí, quiero pedir 2 pizzas a domicilio, por favor. Gracias. Regla número 1 de un flojo: nunca hacer nada si otra persona lo puede hacer por ti. Pedir pizzas a domicilio es más fácil que cocinar por tu cuenta. Si nos dan opciones fáciles, no esperen que tomemos el camino difícil. Entonces, ¿de quién es la culpa? De la sociedad. Otro ejemplo es cuando estás en alguna tienda o qué sé yo y tienes que llegar al segundo piso. Tienes 2 opciones: subir por una escalera normal, la cual tiene como 40 escalones, o subes por una escalera que hace todo el trabajo por ti. Literalmente solo tienes que... ¡pum! O sea, comparemos. Escalones. Escalera mecánica. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Escalones. Escalera mecánica. No hay donde perderse. ¡Sociedad! Las personas flojas estamos conscientes de qué tan flojos somos, pero somos muy flojos como para hacer algo al respecto. Somos tan pero tan flojos que hasta nuestra manera de decir que algo nos da flojera es lenta. Oye, ¿vamos a comprar algo para comer? Ya, ¿y eso está muy lejos? Hay un local cerca, pero como a 10 minutos caminando. ¡Qué paja! Regla número 2 de un flojo: no dejes para hoy lo que puedes hacer mañana. Todo flojo que se respeta prefiere aplazar el trabajo y hacer todo a última hora. Y eso se nota claramente a la hora de estudiar. Digamos que estamos a domingo y tenemos una prueba el lunes. Sería más o menos así: ok, tengo absolutamente todo el día para estudiar. Me va a ir bien, pero no he comido nada. No puedo estudiar con el estómago vacío. Ok, ahora sí, a estudiar. Pero primero voy a revisar mis redes sociales. Sería mal educado si alguien me estuviese hablando y yo no le respondiera. Facebook, 0 notificaciones. Todo está normal por aquí. Twitter, ¡wii! Bajo reblogueo, bajo reblogueo. ¡Wow, porno! Me gusta. Ok, ya he perdido mucho tiempo a estudiar, pero estoy muy estresado. Necesito aire fresco. Saldré a caminar un rato y luego vuelvo a estudiar. Ok, no he hecho nada en todo el día. ¡Estúpido libro, hijo de... ¿Tu mamá libro? Ahora sí, a estudiar. Mira, un pajarito. Ok, concéntrate. Pero estoy como tenso. Mejor me voy a dormir un rato, repongo energías y me pongo a estudiar. ¡Soy un genio! ¡A dormir! Ok, ahora sí voy a estudiar. Ok, la prueba es en media hora. ¡Mierda! Voy a vivir debajo de un puente. Uno, a pesar de saber esto, saber que uno es flojo, y más encima que nos distraímos con cualquier cosa, aún así dejamos todo para última hora. Y cuando te entregan la prueba y te fue como las... mal, ahí uno dice: para la próxima prueba voy a estudiar un mes antes. Lo cual es una completa mentira. Si naciste flojo, te mueres flojo. Fin. Probablemente debido a tu condición tienes una mamá que no está muy contenta con tu opción de vida. En esos casos tienes que hacer lo que hago yo. ¡Oye, vago! ¿Qué? No he hecho nada en todo el día, ¿no te da vergüenza? Arsh. En primer lugar, por si no lo sabías, he hecho mucho. ¿Qué cosa? ¿Sabías tú que me la he pasado todo el día transformando oxígeno en dióxido de carbono? Pero ¿sabías tú que he pestañeado más de 10.000 veces solo hoy día? Aparte, me la he pasado todo el día inhalando y exhalando, inhalando y exhalando. Pero hijo, no. Ahora me podrías dejar tranquilo, por favor. Después de todo este trabajo necesito descansar. Por favor. Lo siento, hijo, lo siento.
Gente desconsiderada. ¡Funciona! Bueno, o pasa eso o te echan de la casa. Pero bueno, ya, pero en serio, fuera de broma, ser sedentario no es bueno. ¡Haz algo! Camina de vez en cuando. No uses tanto el taxi. Haz algún deporte. Y no, comer no cuenta como deporte. Aunque debería. Habrían Juegos Olímpicos de comida. Y en natación las piscinas en vez de tener agua tendrían flan. Toda la comida sería gratis. Bueno, el asunto es que mueve el trasero de vez en cuando. Tu corazón te lo agradecerá. ¿Cierto, corazón? ¡Mátenme! Lo cual quiere decir pregunta en alemán. Si pudieses elegir la forma en la que te vas a morir, ¿cuál sería? Yo elegiría morir atropellado, porque así cuando Daddy Yankee me diga ¡siente el choque! Voy a poder decirle lo sentí, po, weón. Nah, qué paja terminar. Ustedes saben que sigue. Y este fue el video de la semana. Si te gustó, porfa, clic en el botón me gusta de acá abajo. Si es primera vez que ves uno de mis videos, si te encantó, te prendió y te dejó así bien ready, mamá, ya tú sabes. Suscríbete, subo video todos los viernes. Sígueme en Facebook y Twitter y así te aviso cuando suba video. Y cualquier otra cosa relacionada con mi vida que probablemente no te interesará. ¡Sígueme! Ok, sería el peor promotor de la historia. Usa los nuevos celulares el You. Son una mierda. Un abrazo psicológico con olor a tabaco y Chanel. Y nos vemos el próximo viernes. ¡Chau, chau! 98. Yo era tan solo un querubín que no sabía nada aún de la vida. Estaba un día en clases y me dio ganas de ir al baño. Me acerqué a mi profesora y le dije: Profesora, ¿puedo ir al baño? A lo que mi profesora respondió: no, y me mandó a sentar.